La oración misional. En todos los movimientos de plantación de iglesias y cada vez que se planta una, 5, 10, 100, 500 o 100,000 iglesias, todo nace con la oración. La oración es la llave principal a la plantación de iglesias y deberíamos como mentores de equipos comenzar a enseñar a las confraternidades y a las iglesias a orar una oración misional, orar por un despertar y un movimiento de plantación de iglesias dentro de los lugares que Dios nos ha colocado. ¿Cómo promover la oración para impactar ciudades con MOPIs, con movimientos de plantación? Bueno, Jesús fue el primero que dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. En este texto, de Hechos capítulo 1, versículo 14, es como inicia la historia del libro que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Comenzó todo tomando estas palabras de Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Y cuando Jesús se va al cielo, lo primero que hacen los creyentes es reunirse para estar en un mismo espíritu y dedicarse a la oración. Debemos pedir, la primera oración que debemos para poder producir un movimiento de plantación de iglesia fue lo que los discípulos dijeron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. La iglesia primitiva no solamente era una iglesia que oraba, simplemente era una iglesia de oración. La oración era una prioridad para ellos. Todos, tanto líderes como la gente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los encontramos completamente inmersos en jornadas de oración repetidas, apasionadas, fervorosas, constantes, persistentes, insistentes. Cuando vamos a ver cómo cumplir la gran comisión, vamos a encontrar que la gran condición de la gran comisión se llama oración. El apóstol Pablo escribe a Timoteo dando instrucciones y comienza diciendo, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor, da gracias por ellos. Ora de ese modo por reyes, por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad, porque esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Muy bien, entonces, enseñar las iglesias a realizar una oración misional. Si usted está promoviendo movimiento de plantación de iglesia para su ciudad, para su región, para su nación, lo primero que usted debe hacer es enseñarle a las iglesias establecidas la necesidad de hacer una oración misional. Una oración misional tiene tres conceptos importantes: orar para recibir poder de ser testigos, orar para ir hasta lo último de la tierra, para ser discípulos a todas las naciones, y orar para que el Padre envíe obreros. Estos tres elementos son extremadamente importantes en una oración misional unida de iglesias o organizaciones encargadas de la plantación de iglesias. Orar para que cada iglesia se convierta en una casa de oración para todas las naciones. Orar para que cada iglesia sea una base estratégica que ore fielmente por la divulgación del evangelio entre todas las naciones. Enseñar una oración inclusiva, y esto lo podemos hacer cuando leemos la Biblia. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿En dónde necesitamos movimiento de plantación de iglesias? En las urbes, en las metrópolis, en las grandes ciudades, pero también debemos orar y estar ocupados en producir estos movimientos de plantación de iglesias o unirnos al Espíritu Santo en donde Él los está procurando y haciendo florecer. El mentor de MOPIs debe orar y trabajar
en esta área. Los apóstoles enseñaron a los primeros creyentes que Jesús les había enseñado a pedir, a buscar y a tocar. Cuando leemos este texto bíblico que habla de pedir, buscar y tocar en el original, encontramos que la expresión del verbo usado en el griego es un verbo que tiene características de ser un verbo continuo y presente. Así que la mejor traducción sería que Jesús dijo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan tocando, porque a los que siguen pidiendo se les da y a los que siguen buscando encuentran y los que siguen tocando se les abre. Entonces necesitamos que el mentor de MOPIS debe orar y trabajar, insistir, persistir y nunca desistir. Unir creyentes, unir iglesias, unir pastores, unir líderes es el primer paso para producir MOPIS en una ciudad, en una región, en una nación. Jesús nos enseñó con varias parábolas. Lo primero que enseñó es que deberíamos orar siempre sin darse por vencidos. Y esto lo enseñó con la parábola del juez injusto. Utilizó también la parábola del amigo que va a pedir los panes a medianoche. Dice que el amigo se levantó y dijo, no solamente le voy a dar los 2 panes que me está pidiendo, sino que le voy a dar más porque ya me está haciendo molesto su insistencia en seguir tocando, en seguir llamando y en seguir buscando los panes. Este es un ejemplo que tenemos en Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva oraba insistentemente. Debemos también orar para invitar a convertirse en iglesias de la Gran Comisión. Me dijo el hermano Lubis, pastor, ahí se convirtió. Dice que hay que orar para invitar a las iglesias a que se conviertan. Sí, eso mismo quise decir. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios llamando a su pueblo a convertirse todo el tiempo que se perdía en el camino. Y sí, precisamente estoy hablando que como MOPIS, como líderes de movimientos de plantación de iglesias, como mentores de esto, debemos comenzar a orar, pero también debemos ir y hablar con los pastores, los líderes, las confraternidades e invitarles a que se conviertan en verdaderas iglesias de la Gran Comisión. Las iglesias de la Gran Comisión aman a Dios de forma completa, hacen discípulos de todas las naciones, revelan en acciones a un Dios misionero, oran, ofrendan, entrenan, envían y movilizan para la obra misionera. Hacen discípulos de todas las naciones, las misiones dan forma a su visión y a su misión. No importa qué nombre tiene su iglesia, lo importante es que su visión y su misión esté dando forma a su accionar ministerial. Las iglesias de la Gran Comisión saben orar por misiones, saben dar, saben enviar, y dentro de esa misión está el plantar iglesias dentro de su propia ciudad o comunidad. Convertirse en una iglesia de la Gran Comisión es un proceso, tal como lo fue con la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo es una iglesia de la Gran Comisión entonces? ¿A qué las vamos a llamar a convertirse? Bueno, convertirse en una iglesia de la Gran Comisión, primero que todo, es un proceso. Las iglesias de Gran Comisión son iglesias que deben aprender y abrazar la totalidad de las Escrituras. Demuestran en sus reuniones que son una casa de oración que intercede por el avance del Evangelio entre todas las naciones. Las misiones le dan forma a su visión y a su misión. Hacen discípulos en todas las naciones. Sus miembros son testigos hasta lo último de la tierra y están cada vez más caracterizadas por la gracia del dar. Cuando queremos invitar a una iglesia a que se convierta en una iglesia de la Gran Comisión, es porque le estamos invitando a que haga estas 5 cosas importantes. Los mentores de plantadores de iglesias y los mentores que desean promover o fomentar movimientos de plantación de iglesias deben orar por la conversión de las iglesias de la ciudad. Plantear un desafío o mejor,
Plantear esta tarea es el desafío más grande de un mentor de Visión MOPES. Debe movilizar la oración, debe enseñar a orar misionalmente a las iglesias, debe enseñarles a orar por la conversión de las iglesias de la ciudad para que se conviertan en iglesias de la Gran Comisión. Las iglesias de la Gran Comisión tienen estas características. Oran por las misiones, dan para las misiones, movilizan para las misiones, envían para las misiones y van para las misiones.